El buque militar ucraniano Donbas, que había zarpado un día antes de Mariupol, y llegó a las aguas del estrecho de Kerch la noche anterior, y fue interceptado rápidamente por el ejército ruso. Según la información disponible para la agencia de noticias, tan pronto como el buque de mando ucraniano Donbas salió del puerto de Mariupol y se encontró en las aguas neutrales del mar de Azov, los buques de ofensiva rusos y los vehículos aéreos no tripulados de reconocimiento comenzaron a rastrear. Ya se sabía que la aparición de un buque de arrebato ucraniano en las aguas del mar de Azov, en el contexto de las recientes amenazas de Kiev contra Rusia, atrajo rápidamente la atención de los militares rusos. Sin embargo, debido al hecho de que inicialmente el barco de mando Donbas no atrajo una atención indebida sobre sí mismo, por lo que, como no creó una amenaza, se dio a conocer sobre su curso acelerado en dirección al estrecho de Kerch, después de que quedó claro que el barco estaba vulnerando las aguas territoriales rusas. Se sabe que a unas 20 millas náuticas de la entrada a las aguas del estrecho de Kerch, los buques de rebate rusos, literalmente exprimieron el buque de mando de la Armada de Ucrania, aunque las acciones de provocación de Kiev despiertan una preocupación muy seria, destacando la agresión de Ucrania contra Rusia, incluso a pesar de los intentos de Putin y Biden de normalizar la situación en la región. También sucedió que los cazas de la OTAN cubrieron al buque de arrebato ucraniano durante la invasión de este último en las aguas del estrecho de Kerch. El intento del buque de mando ucraniano de crear una provocación peligrosa, invadiendo las aguas territoriales rusas, resultó ser la idea no de la propia Kiev, sino de los países occidentales. Como se supo, durante el incidente, los cazas de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y la Fuerza Aérea Francesa fueron vistos en los cielos sobre el Mar Negro, mientras que el destructor de misiles estadounidense Arleigh Burke se encontraba cerca de la costa de Ucrania. Las fuentes informan que los cazas de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y la Fuerza Aérea de Francia se han mantenido a distancia de las fronteras rusas, en un intento de evitar tensiones adicionales. Sin embargo, su aparición inicialmente durante el día, y posteriormente durante la noche, es evidencia de que la OTAN estaba lista para usar sus fuerzas contra Rusia. También se sabe que poco antes de la medianoche, la situación en la región se tornó crítica, ya que fue catalogada, no solo como un intento de generar una provocación, sino también como una agresión real y clara contra Rusia. Además, se sabe que el Bundestag celebró audiencias de emergencia, durante las cuales se discutió la posibilidad de brindar apoyo militar a Ucrania, en caso de enfrentamientos con Rusia. Además, el inicio de un intento de un buque de combate ucraniano de invadir las aguas del estrecho de Kerch coincidió con las negociaciones entre los presidentes de Estados Unidos y Ucrania. También indica que el incidente en la región fue cuidadosamente planeado, no solo por Ucrania, sino también por el Occidente. Rusia intervino ásperamente a los combatientes de la OTAN frente a las costas de Crimea. Rusia reaccionó con dureza a la repetida provocación de los combatientes de la OTAN frente a las costas de Crimea. Después de que los aviones de combate rusos fueron levantados a los cielos sobre el Mar Negro, el miércoles pasado debido a la aparición de cazas de la Fuerza Aérea Francesa, cerca de las fronteras rusas, se vieron obligados a regresar a sus bases aéreas militares, bajo la amenaza del uso de la fuerza. Después se supo que la OTAN decidió ir a una nueva provocación, enviando 5 aviones de combate a la costa de Crimea. Además de los cazas de la Fuerza Aérea Francesa, también estuvieron involucrados los aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, y 2 veces, durante el día y durante el incidente con el barco Donbas. Sin embargo, esta vez la aviación militar rusa de las fuerzas de servicio de la flota del Mar Negro de la Armada rusa actuó mucho más duro, iniciando una presión real sobre los aviones de la alianza. Por el momento, se sabe que los cazas de la Fuerza Aérea Francesa y la Fuerza Aérea de Estados Unidos fueron impedidos antes. Además, la aviación militar rusa actuó con mucha dureza, de hecho, demostrando su disposición a utilizar armas si continúa el vuelo en dirección a la frontera rusa.
Las acciones provocadoras de la OTAN hacia Rusia la están obligando a actuar con mucha dureza, pero es la Alianza del Atlántico del Norte la que está implicada en la intensificación de las tensiones. Los buques de combate rusos se dirigieron hacia Mariupol ucraniano. El ministro de Defensa, Alexei Reznikov, anunció que los buques de combate rusos entraron en las aguas territoriales de Ucrania y actualmente se encuentran a una distancia de varios kilómetros de Mariupol. Además, los buques de combate rusos, según Reznikov, también fueron vistos en la región de Berdyansk. Además, a juzgar por la distancia de esta ciudad, los barcos rusos se encuentran en las aguas territoriales de Ucrania. Según la información proporcionada por el jefe del Ministerio de Defensa de Ucrania, estamos hablando de barcos relativamente pequeños, no se da su tipo, nota del editor, que están armados con 30 mm.s y una situación similar se observa constantemente. La información fue anunciada por el jefe del Departamento de Defensa, en el contexto de una provocación organizada por el barco ucraniano Donbas, que irrumpió en aguas territoriales rusas. Los barcos FSB están constantemente a una distancia de 2 kilómetros de Mariupol y Berdyansk. Los barcos rusos están armados con cañones de 30 milímetros, dijo Reznikov. La parte rusa aún no ha comentado oficialmente sobre la declaración de Reznikov sobre la aparición de buques de combate rusos cerca de las ciudades ucranianas. Sin embargo, aparentemente, esta situación comenzó a observarse después de que comenzara una nueva ronda de escalada en el Donbas. También se piensa que la Armada de Ucrania puede intentar bloquear el estrecho de Kerch nuevamente. A pesar de que el peligroso incidente provocador en el estrecho de Kerch se resolvió sin ninguna medida radical, la Armada de Ucrania logró bloquear el paso de barcos por el estrecho de Kerch durante más de 12 horas, lo que plantea una amenaza de repetición de una situación similar. No solo para generar provocaciones, sino también para infligir un daño económico significativo al bloqueo de esta región. Como se supo, en el contexto de la aproximación del barco de control ucraniano Donbas a la entrada del estrecho de Kerch, se bloqueó el paso de barcos civiles a través del estrecho, y dado el largo periodo de bloqueo del paso, estos afectaron gravemente el transporte de pasajeros y carga. Los expertos señalan que la Armada de Ucrania puede hacer un nuevo intento de mover barcos hacia el estrecho de Kerch, demostrando su disposición para ingresar al Mar Negro. Sin embargo, la clave será precisamente el intento de bloquear el estrecho de Kerch. También cabe señalar que la provocación creada por la Armada de Ucrania se produjo en el contexto del intento de la ONU de obligar a Rusia a proporcionar acceso libre a través del estrecho, así como en el contexto de las negociaciones entre Biden y Zelensky, que es obvio. Debido a las intenciones de Kiev de demostrar la supuesta agresión de Rusia con el fin de obligar a Washington a imponer sanciones contra Rusia. En respuesta a la provocación, el barco estadounidense Arleigh Burke fue aturdido por Krasukha y bombardeado desde baja altura. Un grupo de cazas rusos Su-30SM y bombarderos Su-24 han completado con éxito la tarea de destruir al destructor estadounidense Arleigh Burke. Como se desprende de la información proporcionada por la publicación de SINA, durante los ejercicios a gran escala en el Mar Negro, el ejército ruso practicó ataques operativos contra objetivos navales, utilizando prácticamente toda la gama de armas de la región para ello. Como se desprende de la publicación del recurso de información SINA, tras la provocación organizada por la OTAN en el Mar Negro, el objetivo del ejercicio fue el destructor estadounidense Arleigh Burke, contra el cual los sistemas de misiles costeros Vol y Bastión fueron entrenados para lanzar. Sin embargo, la situación no se normalizó en absoluto. Utilizando los sistemas de rebate electrónica Krasukha 4, los radares del destructor estadounidense estaban cegados, lo que permitió a un grupo de cazas rusos Su-30SM y bombarderos Su-24 volar de forma encubierta hasta el barco y resolverlo para destruirlo. Los datos sobre este puntaje también son confirmados por la publicación de SOU, señalando que Rusia ha reprimido con éxito las provocaciones de Occidente mostrándole sus misiles y bombas.
La parte rusa no dio ningún comentario oficial sobre este asunto, sin embargo, hace unos días se supo que durante el paso del destructor estadounidense hacia la parte norte del Mar Negro, el barco misilístico ruso Shuya lanzó misiles y abrió fuego de un arma de artillería. El caza ruso de quinta generación recibirá un motor de segunda etapa para 2027. El caza ruso más nuevo de la quinta generación, el Su-57, equipado con motores de etapa 2, que harán que el avión de combate sea más maniobrable y menos perceptible, comenzará a entrar en servicio con las fuerzas aeroespaciales rusas en 2027. La información sobre este asunto fue dada a conocer por un representante del complejo militar industrial del país. Por el momento, se están realizando pruebas activas de la aeronave con estos motores. Las pruebas continuarán hasta 2024, y en el resto del periodo, de 2024 a 2026, se comenzará a trabajar en el ajuste fino del motor. Además, se está aclarando un hecho importante. Entre los 76 cazas de quinta generación ordenados previamente por el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia, habrá al menos 25 cazas, que estarán equipados con motores de la segunda etapa. Las pruebas de la nueva planta de energía comenzaron hace varios años, sin embargo, obviamente, los especialistas rusos necesitaban refinar adicionalmente el motor, lo que llevó a un retraso en la implementación del motor de segunda etapa, ya que anteriormente se esperaba que los cazas Su-57 comenzaran. Se espera que después de que el caza Su-57 de quinta generación, que reciba el motor de segunda etapa, el interés en este caza entre los clientes extranjeros aumente significativamente.